Hoy tenemos, digo, un poco el privilegio de contar con un docente, antes que nada militante, el profesor Raúl Isman. Es docente, es periodista, es militante del campo popular, autor de varios libros, un compañero que conocí afortunadamente hace unos años y con el cual, bueno, hemos entablado una amistad importante, y hace bastante tiempo que tenía intención de que venga a dar una charla como él sabe darlas. Finalmente se dio esta circunstancia. En el día de hoy el tema es el 200 aniversario de la batalla de Salta, un hecho importantísimo en la historia argentina. Presentarlo a Raúl recién yo relataba un episodio que pensé que él no lo tenía en cuenta, pero es un memorioso, lo tuvo en cuenta. Y me dice, yo te lo sugerí. Hace unos cuantos años yo trabajaba en una empresa en la capital federal y estábamos en una tarea de dirigir una revista que se llamaba Nuevos Propósitos, una revista que tuvo 26 números, bastante, que se hacía con el esfuerzo. Y bueno, en aquel tiempo nosotros trabajábamos con los originales, a veces en manuscrito, los llevábamos a la imprenta del hijo de Rafael, de Gustavo, y había compañero Eduardo Barros, que muy práctico con la computadora, que me pasaba los originales. Y en una oportunidad le pido un artículo hace ya unos años a Raúl Isman, y saca del bolsillito una cosa chatita, cuadradito, que era un disquete. Y le digo, ¿esto qué? Dice, no, es un disquete. El artículo está ahí. ¿Cómo ahí? Sí, está ahí, dice, lo abre en la computadora. Y digo, bueno, pero esto dice, mira, vos te estás dedicando a lo que estás dedicando, pero si no aprendes esto no vas a existir, me dijo. Entonces a partir de ahí fui a mi casa, me senté y empecé a trabajar con la computadora. Gracias por aquel consejo. Pero lo importante es que hoy lo tenemos acá. Y lo tenemos también en un día de coincidencia, con algunos otros episodios que han ocurrido en este mes de febrero, 24 de febrero de 1946, primer triunfo del peronismo, cuando se le ganó la fórmula Tamborín y Mosca con aquel eslogan, Obrad en Perón. Bueno, habría mucho que decir, pero hoy el que tiene que hablar de historia es Raúl. Yo les agradezco a todos la presencia, seguramente se irán sumando algunas compañeras y compañeros más. Muchas gracias por haber venido. Le dejo para un saludo también a Aníbal Rullán, que es nuestro director adjunto, y seguramente me va a decir qué quiere que diga. Bueno, seguramente él siempre va a sacar, pero es importante que hable. Es un gran colaborador, un gran amigo y bueno, también un gran hacedor de cosas. Gracias a todas y todos. Sé que no somos tantos, pero esta es una reunión muy representativa. Yo los conozco a todos y cada uno de ustedes y sé quiénes son y qué es lo que hacen cotidianamente. Acá hay representantes profesionales, de entidades de bien público, hay representantes del movimiento obrero, de la política, bueno, así que de los derechos humanos, por supuesto, y qué representante, ¿no? De manera que, bueno, Aníbal, lo dejo para un saludo y ya le damos la palabra a Raúl. Bueno, justo agarré el micrófono, así que bueno, ante todo, buenas noches y gracias por acompañarnos una vez más en las actividades que hacemos aquí en el Museo Piñeiro. Creo que vamos a tener un año de actividad muy intensa. Vamos a arrancar en marzo con presentaciones de libros, con alguna cantata bajo las estrellas que tenemos pensado con el coro municipal. Bueno, hay algunas cositas ya en agenda que tenemos que terminar de redondear, pero creemos que va a ser un año de intensa actividad y esperamos contar con la presencia de todos ustedes. Y bueno, quiero agradecer a quienes vienen desde lejos, a nuestra compañera Sara, que realmente nos enorgullece tenerla con nosotros, y a tantos compañeros y amigos que nos visitan. Así que bueno, ya creo que más de lo que dijo Omar, creo que todos queremos escuchar a Raúl Isman y queremos aprender un poco más de nuestra historia.
Bueno, buenas noches. En principio quiero agradecer particularmente a Omar Galvón, que me invitó a estar este día acá hablando con ustedes, en una semana que se presenta como una alegría desusada para los pueblos, porque el domingo ganó Correa, el lunes nos enteramos que había conseguido la mayoría parlamentaria necesaria para no necesitar negociar con los partidos de derecha para sacar una ley. El propio lunes volvió Chávez y hoy es el cumpleaños de Cristina. Que siga todo así, yo casi diría por los siglos de los siglos. Esos días que quedan como un recuerdo muy dulce del corazón a lo largo de toda la vida. Yo creo que es muy interesante la actividad que desarrolla este museo, porque, como decían, dos pensadores, si se quiere, casi opuestos, porque uno era un marxista italiano y el otro era un pensador nacional argentino. El argentino era Jauretche y el marxista italiano era Antonio Gramsci. Historia y política son la misma cosa, decían. Y justamente de eso voy a hablar, de cómo la historia y la política se confunden. Pensar la historia significa interrogar a nuestro pasado para comprender las cuestiones de la actualidad, para poder tener una recuperación, tal vez en algunos casos hasta puede ser extemporánea. Yo voy a aclarar cuando recupere el pensamiento de Belgrano, cuando yo estoy forzando la interpretación del pensamiento de Belgrano y no es puramente el pensamiento de Belgrano. Pero siempre la historia nos ofrece ejemplos de cómo se actuaba y cómo no tenemos que actuar. Y justamente la labor que hace este Museo Piñeiro es muy importante desde el punto de vista de la batalla cultural. O sea, ninguna transformación social es importante y duradera si no va acompañada de una batalla cultural por ganar las conciencias de los sujetos que son beneficiarios de la transformación. Nunca me voy a olvidar que cuando cayó la Unión Soviética, mucha gente en Moscú salió ataviada con la ropa, con el uniforme del ejército zarista. 70 años de revolución no le había cambiado la cabeza a la gente y salieron a la calle vestidos con el uniforme del ejército zarista. Por eso es tan importante la labor que desarrollan tantos ateneos culturales en los municipios, en las provincias, en todo el país. Porque si esta transformación que estamos viviendo y estamos disfrutando no viene acompañada de una transformación cultural. Yo ayer estuve en la embajada venezolana en el festejo por la vuelta de Chávez y había un filósofo mexicano que se llama Buenavad, que dijo que la Argentina es vanguardia en la lucha cultural contra los medios hegemónicos, que no casualmente un investigador brasileño que se llama Mir Sader dice que son los ejércitos de ocupación de este tiempo. Los medios de comunicación son los ejércitos de ocupación de este tiempo. Entonces, desde este pie podemos ir a ver el pasado, donde vamos a encontrar semejanzas y diferencias con la realidad actual, pero que indudablemente las semejanzas y las diferencias van a enriquecer nuestro análisis de nuestro hoy. Benedetto Croce, que era un filósofo de la historia italiano, no es muy simpático citarlo porque simpatizó con el fascismo, él decía, la historia es lo que recuperamos desde nuestro presente, de nuestro hoy, de nuestro aquí y ahora vamos al pasado a interrogar la historia. Entonces, yo empecé la carrera de historia hace unos cuantos años, hoy hemos hablado de años con los compañeros antes, hace muchos años comencé la carrera de historia y una de las primeras cosas que vi es que cuando la historia no estaba codificada, no estaba puesta en libros, se hablaba del epos, los relatos épicos, los relatos que hacían los héroes. Y recuerden, si las primeras historias eran hechos realizados por héroes, tenemos que concluir que en ese lugar ya tenemos una cuestión para discutir con los cánones de la historiografía liberal mitrista, que dice que la historia argentina son los grandes héroes que, yo recuerdo mis épocas, ha pasado medio siglo de este momento, pero me acuerdo de mis señoritas del colegio que nos hablaban de nuestros próceres
que yo era un nene bastante complicado, a mi viejo lo volvía loco con ese tipo de cosas. Entonces un día, después de ver una clase en la escuela sobre San Martín, me asombró lo impoluto que lo presentaba en San Martín. Volví a mi casa y le dije, papá, ¿San Martín no cagaba? Porque era tan duro, tan rígido, San Martín, Belgrano, etc. Uno le daba a pensar que eran bronces que no tenían necesidad. Y desde ese lugar nosotros tenemos que reivindicar una historia distinta, una historia de héroes, pero de héroes colectivos. Hay un poema que no lo voy a leer completo, pero que lo escribió un dramaturgo y poeta alemán, Bertolt Brecht, que decía: Tebas, las 7 puertas, ¿quién la construyó? En los libros figuran los nombres de los reyes. Arrastraron los reyes los grandes bloques de piedra. Todo el poema es así, habla de Alejandro que conquistó el medio mundo, pero él solo no llevaba soldados. Lo que ha sido silenciado por la historiografía liberal mitrista es el papel de los pueblos que hicieron posible los distintos proyectos. Entonces, desde ese lugar podemos empezar a discutirle la hegemonía cultural, no solo en la interpretación del pasado, sino en la interpretación del presente a los sectores que son enemigos de los pueblos, porque una cosa que nos dicen ahora, que es malo confrontar, es malo ser duro con los adversarios, y nosotros tenemos en la actualidad ejemplos de gobiernos que no han confrontado. El gobierno chileno, por ejemplo, los distintos gobiernos chilenos, no estoy hablando del actual, no han confrontado con el pinochetismo. Entonces nadie puede hacer nada en política por resolver las necesidades de los pueblos porque están atados constitucionalmente por una constitución pinochetista. Son todos muy consensualistas, pero no se puede hacer nada a favor de los pueblos. Y en el momento de la historia que vamos a ver hoy, Belgrano fue un grande, también fue un héroe individual, pero fue un héroe individual que no podría haber sido héroe individual si no hubiese contado con el héroe colectivo que sostuvo toda la gesta realizada por Belgrano. Entonces vamos a presentar algunas cuestiones personales de Belgrano antes de hablar de la historia. Tampoco podemos arrancar de la batalla de Salta porque eso tampoco es historia. Es decir, la batalla de Salta ocurrió, creo que fue yo lo tenía marcado, que el 20, me debería acordar, 20 de febrero del 1813, con decir eso no decimos nada. Entonces, lo grande de Belgrano fue que comprendió, intuyó cuestiones que ni siquiera la teoría militar tenía claro. O sea, uno de los grandes aciertos del general Perón fue ser un gran estratega. Perón conocía a la perfección unos libros que escribió un señor que se llama Karl von Clausewitz, que se publicaron después que él murió, y Perón tenía la mirada que la conducción política tiene que ser la de un estratega. Después si la hacía bien o no, se requeriría varias reuniones y varios debates y nunca resolveríamos esas cuestiones. Pero la mirada de Perón era de un estratega. Entonces, cuando ocurría lo que vamos a ver hoy, Clausewitz estaba combatiendo, no estaba escribiendo su libro. Tuvo que retirarse del ejército para poner en papel algunas de las cosas que vamos a ver hoy. Yo siempre le pregunto cuando tengo que ver el tema de la guerra de las Malvinas a los estudiantes, ¿quién entiende mejor la guerra? ¿Un militar o un filósofo? Entonces unos dicen un militar, otros dicen un filósofo. Y yo les termino diciendo que el que entiende mejor la guerra es un militar filósofo, como era Clausewitz, que dijo: la guerra es la continuación de la política por otros medios. Para comprender la guerra hay que ver qué proyectos políticos se continúan militarmente, qué proyectos políticos son continuados por esa guerra. Entonces, la situación que estaba ocurriendo desde 1806, 1807, 1808, 1809, era la quiebra del orden colonial que había impuesto, decimos por comodidad, España, pero en realidad era Castilla. Las llamadas Indias eran colonias de Castilla. Decimos España simplemente por una cuestión de comodidad. Ese orden colonial estaba podrido. Como decían varios teóricos, lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer.
Entonces la prisión del rey español en 1808, 1809, no me acuerdo el año exacto, permitió que desde las colonias se recuperase la teoría contratista, que decía que éramos colonia porque habíamos arreglado con la corona de Castilla. Desaparecía la corona de Castilla y las colonias asumían su soberanía. Entonces, por eso esa primer junta del 25 de mayo de 1810 recuperó su soberanía, y como era una base de apoyo, tenía una base de apoyo relativamente débil, envió expediciones para ampliar su base de sustentación. Por eso le dijeron al abogado Manuel Belgrano, que era un cómodo burócrata en el consulado, y hay que reivindicar algo fundamental de Belgrano, que no se dice habitualmente. Yo me olvidé de pasarle el aviso al compañero Javier Garín. Me leí 3, 4 libros para preparar esta clase o esta charla. Uno es de un compañero de la zona sur, un gran militante, un gran amigo, un gran hermano, que es Javier Garín, un libro muy recomendable, Recuerdos del Alto Perú, porque está escrito como si lo hubiese escrito Belgrano, recuperando los documentos de Belgrano, como si fuese un autorrelato de Belgrano. Me dijo que... Gran amigo de la casa, lo presentó acá el libro. Por eso lo sé, yo no lo he visto acá, pero lo veo habitualmente, y es un gran militante, un gran compañero y un gran hermano. No quería pasar la ocasión sin reivindicar este relato que tan magníficamente escribió Javier Garín. Entonces, Belgrano era un abogado, fue el primer economista argentino, y fue un economista, no un Domingo Cavallo, o sea, entendámonos bien, fue todo lo contrario que Domingo Cavallo. Belgrano pertenecía a la escuela fisiócrata. La escuela fisiócrata era la primera escuela económica. Más allá de que defendía el libre mercado, porque no existía otra forma de pensar la economía, la escuela fisiócrata afirma la necesidad de producir bienes reales, que para ellos eran los bienes producidos por la tierra. Esto es una lectura que yo hago extrapolando lo que decía Belgrano. No está estrictamente en el pensamiento de Belgrano lo que voy a decir, pero hacer bienes reales es repudiar la especulación financiera, es crear una situación en la cual haya producción real y material, con fuentes de trabajo, con inclusión social. Y entonces esta sería una lectura tal vez aventurada, pero que no está lejos del pensamiento de Belgrano. En fines de 1810, principios de 1811, lo envían al Paraguay para tratar de incorporar al Paraguay al nuevo país que se está formando, y Belgrano observa en su viaje al Paraguay que ellos creían que todo el mundo se iba a sumar a la causa independentista, y se encontraron con tierra arrasada. La gente arrasaba los campos, no les dejaba alimentos, contaban con la hostilidad constante de la población. Entonces Belgrano tomaba nota, como militar que se estaba formando. Hay que decir que los militares se formaban en aquella época en el campo de batalla, no había militares profesionales. El colegio militar se formó en 1860, fines de la década de 1860, principio de la década de 1870, durante la presidencia de Sarmiento. Todos los militares de aquella época se formaban en el campo de batalla, pero las observaciones de Belgrano son las observaciones de una persona que mira muy agudamente la realidad y toma conciencia que no basta la fuerza militar, hay que tener un proyecto político, que encarne en las masas de esos países, que hay que ganarlos y no hay que conquistarlos. En las masas de esas provincias que él quería, lo mandan para domesticarlas, y se da cuenta que si no logra ganar la adhesión de la gente, no va a lograr que el proyecto funcione. A los bolcheviques
le llevó un siglo más darse cuenta que Belgrano tenía razón. Cuando terminó la guerra civil que hubo en Rusia, a partir de la Revolución de Octubre, en esa guerra civil el Ejército Rojo contraataca sobre Polonia, creían que conquistaban Polonia y transformaban eso en una revolución obrera y socialista, y se encontraron que los polacos defendían su país y rechazaron la presencia del Ejército Rojo. Belgrano lo tenía claro más de un siglo antes esto. Es muy importante que Belgrano pudiese hacer este tipo de observaciones, porque vuelvo a decir, el gran teórico de estas cuestiones, Clausewitz, las estaba pensando en el campo de batalla y las iba a poner por escrito 15, 20 años después. El libro de Clausewitz se editó post-mortem, él murió en 1830, 1831, y la viuda recopiló los escritos de él en 7 tomos que se llaman De la Guerra. Entonces, de un lado tenemos una nación que se está formando y que se arma para poder garantizar esa revolución. Había un dirigente que decía, el poder nace del fusil. Yo no sé si el poder nace del fusil. Yo creo que el poder nace de la conciencia de quienes tienen que defender esos procesos de transformación. Pero sin armas no hay proceso de transformación que se pueda garantizar. Lo vemos en la actualidad. Libia se desarmó y le invadieron. Siria, Corea están en el eje del mal, pero como están, Irán, pero como están armados no se animan tanto. Con Siria se animan, pero con Irán y con Corea del Norte no se animan. Refunfuñan que tiraron la bomba atómica, pero no joden con Corea. Entonces, es necesario tener un poder que garantice la revolución. Entonces, primero hay un ejército que se envía al Alto Perú y contra aquellas teorías que hay que consensuar todo ese ejército del Alto Perú, primero en Córdoba se encontró con la oposición del ex virrey Liniers y del obispo, que no me acuerdo el nombre, pero tiene un nombre sumamente gracioso relacionado con... No, ese era el Cabildo de Buenos Aires. Del Cabildo Abierto de Buenos Aires, tenía un apellido vinculado con lo que diferencia a los hombres de las mujeres entre las piernas. Algo no quiero usar palabras como estamos en una ley de protección al menor. De la concha. Algo así. Yo no lo quería decir porque yo tengo que usar un lenguaje correspondiente al horario de protección al menor. Vos estuviste poco sutil blanqueando la situación. Entonces, lejos de consensuar con Liniers y con el obispo, lo fusilan. O sea, si no se quiere, si se quiere algo, hay que confrontar contra alguien. Entonces, vos no podés consensuar con el orden imperial. Si querés ser una nación, tenés que armarte. Si hay un ejército que garantice la situación colonial, y si encima joden utilizando figuras que teóricamente están de este lado, lo tenés que pasar por las armas. No hay muchas otras opciones. Ese ejército, que no lo mandaba Belgrano, entró en lo que hoy se llama Bolivia, en el Alto Perú, tuvo un par de triunfos y tuvo unos derrotas. Entonces el ejército retrocede hasta Jujuy. Mientras esto ocurre, en febrero del año 12, Sarmiento le quiere dar una identidad al nuevo país. Entonces crea la bandera, algo que nos presentan como un hecho de Villiquen. No solamente lo presentan como un hecho de Villiquen a los pobres chicos del colegio primario, que yo tengo 3 hijos de diferencias de edad muy significativas, entonces les tuve que ayudar con esos temas al más grande, que está aquí presente, al otro que tiene 23 años, también lo tuve que ayudar, y ahora tengo una nena de 3 años que también voy a tener que ayudarla con lo mismo, y vamos a comprobar que siguen diciendo las mismas tonterías. Entonces hay que tratar de avanzar a una comprensión de la historia un poco mayor. La proclama que de ley Belgrano, en el momento que se crea la bandera, esta es lo que está expresando nuestra identidad. Contra los otros ni justicia, por decirlo en palabras de Perón, contra los enemigos ni justicia. Entonces la bandera es para recortar una identidad contra la otra bandera, que era la bandera
de la monarquía española. Entonces, con el nombramiento con la creación de la bandera, a Belgrano lo nombran comandante en jefe del Ejército del Norte. Y hay que recuperar también, desde lo contemporáneo y desde la comprensión de lo que ocurrió en el pasado, la dimensión del conflicto. ¿Sí? Nos cuentan que eran todos patriotas buenos, que estaban todos de acuerdo, que recitaban sus discursos, y un día yo también me sorprendían algunas cosas. Si eso era así, ¿por qué al que declaró la independencia, Narciso Laprida, lo mataron a cuchillazos? No sería tan consensualista la vida en esos tiempos. Y efectivamente no era así, porque no solamente lo que luego serían unitarios y federales estaban en el ejército que iba a comandar Belgrano, estaba el general José María Paz, que fue luego el gran gestor militar del sector unitario, y estaba el capitán Manuel Dorrego, que fue víctima de uno de los primeros asesinatos de la historia política, pero por cierto que no fue el último, que también era dirigente popular y federal. O sea, el conflicto está permanentemente presente, y no casualmente, después vamos a mencionar brevemente la Asamblea de año 13, el centralismo porteño impidió que se incorporasen los diputados de la banda oriental, que seguían al dirigente federal y popular José Gervasio Artigas del Uruguay. El conflicto está constantemente presente. Entonces, esos conflictos estaban dentro del ejército de Belgrano, más resquemores de tipo personal. Había oficiales que no simpatizaban con otros oficiales, sea porque no los consideraban muy aptos para la batalla, sea porque querían el lugar que el otro que estaba un poco más adelante. Entre paréntesis, José María Paz fue un genio militar impresionante, fue un dirigente político sumamente inteligente. Este también aplicaba la guerra a la continuación de la política por otros medios. Uno lee las memorias de José María Paz y se da cuenta que está en presencia de un agudo observador de la política, además de un genio de las tácticas militares, pero era bastante pelotudo. Después lo agarraron, 20 años después, lo agarraron solo paseando por el campo, le tiraron una boleadora y lo metieron en cana 20 años. O sea, se puede ser un genio militar, un buen observador de la política, pero un paspado, como para que te agarre una situación de este tipo, salís un día a cabalgar por el campo, te agarran distraído y te meten en cana 20 años. O sea, es una cosa que demuestra que nadie las tiene todas consigo. Precisamente el que le pasa el mando del Ejército del Norte a Belgrano es el Juan Martín de Pueyrredón, cabeza del centralismo porteño, y que va a ser uno de los directores supremos, expresión del centralismo porteño. O sea, las guerras civiles no vienen por una inveterada propensión de los argentinos al conflicto, como uno escucha a algunos opinólogos en la televisión. Qué malvados estos argentinos, se pelean siempre y nunca pueden estar bien, como si Estados Unidos es lo que fue, podría haber sido lo que fue, sin la guerra civil, para que el norte industrial derrote al sur esclavista. Eso no lo veo como ejemplo de consenso para la creación de una nación. Fue una guerra sangrienta, terrible, donde el sur defendía la esclavitud y el norte defendía la esclavitud del salario. Entonces, como decía un negro que tuvo que soportar todo lo que soportaron los negros en Estados Unidos, cuando éramos esclavos, comíamos comida horrible, pero comíamos todos los días comida horrible. Yo inventé una expresión que tiene que ver con padecimientos de mi vida personal, que cuando una comida es fea, tiene gusto a comida hecha por una esposa enojada. La peor comida hecha por la esposa más enojada del mundo no era nada al lado de la comida que le daban los esclavos. En Argentina, en los primeros tiempos, las primeras décadas del siglo XIX, exportaba charque, carne salada, para que consuman los esclavos de Brasil, Haití, Cuba
y también algunas de esas carnes llegaban a Estados Unidos. Me liberaron, decía el pobre negro, y ahora tengo que conseguir un trabajo, me chupan la sangre y cuando me quedo sin laburo no tengo que comer. O sea, esa fue la libertad que obtuvieron los negros de Estados Unidos. Pero la superioridad del norte industrial provocó que eso se consolidara como una nación y que tuviera esa política expansionista que nos hace hablar todos los días contra esa política de los Estados Unidos. No fue el consenso lo que permitió a Estados Unidos ser el país que es. No quiero ser un gran país porque no es mi estilo hablar en esos términos de los Estados Unidos. Una vez que está al mando del ejército, toma el mando en la posta de Yatasto, a partir de ahí empieza a aplicar sus experiencias como general, con el caso del Paraguay, y sus conocimientos imprescindibles en la construcción política. Tenía un ejército, no quiero usar palabras que resulten agresivas, pero para que quede claro que no era un ejército personal ni nada por el estilo, era un ejército de harapientos, que tenía los salarios atrasados varios meses, que carecía de armamento, que carecía de entrenamiento, que la oficialidad eran un conjunto de tipos que se habían destacado en la lucha militar, no eran tipos formados. Entonces, ahí empieza a operar Belgrano, reorganizando el ejército, y ahí viene su gran capacidad, no solamente como general formado en la experiencia, en la simple experiencia de la guerra, sino su capacidad de economista. Le manda muy poca guita y él optimiza sus recursos de manera de poder darle a esas tropas, que sería exagerado inclusive compararlos con la Armada Brancaleona. Acá más o menos todos peinamos canas y algunas compañeras se las tiñen, pero también deberían tenerlas. Recordarán esa película de hace 40 y pico de años, la Armada Brancaleone y Brancaleone en las Cruzadas, donde una tropa que daba para cualquier cosa. Algo parecido era la tropa de Belgrano. El lugar donde se hizo la entrevista, la posta de Yatasto, a mitad del camino entre Salta y Tucumán. Belgrano fue, un poco después, fue hacia Jujuy, y se venían los realistas al mando de un señor que se llamaba Pío Tristán, que era primo de un gran general, gran en el sentido general importante, pero no una persona al cual admirar porque un verdadero carnicero, se llamaba José Manuel Goyeneche Ibarreda, que era americano, había nacido en la ciudad actualmente peruana de Arequipa, pero era un gran general al servicio del ejército español. Todavía no llegaban hacia el territorio actualmente argentino porque había un conjunto de rebeliones de patriotas en Bolivia, que vuelvo a recordar que se llamaba el Alto Perú, en aquella época, y los tenían distraídos. Entonces, cuando observan que la situación del ejército no permite enfrentar al ejército realista, deciden retroceder. Y simultáneamente llega la orden del primer triunvirato. Yo no conté todo. Primero, la primera junta, para ganar consenso se atraen diputados del interior, se llama Junta Grande. Cualquiera que haya ido a una asamblea estudiantil, las que ocurrían cuando éramos jóvenes nosotros, hace 40 y pico de años, o las que ocurren ahora, sabe que en esas asambleas se habla mucho, se discute sobre sexo de los ángeles, el socialismo en la estratosfera y otras cuestiones igualmente concretas, y es muy difícil resolverlas. Entonces imagínense una junta de 200 diputados para resolver los problemas. Entonces se decide hacer un poder ejecutivo más comprimido, de 3 personas, triunvirato, que viene del latín, 3 varones, 3 viro es varón. Nadie se le hubiese ocurrido que hubiese una mujer presidente, ¿cómo sería? Un trigineco sería, si se hubiese llevado adelante esa idea en aquella época. Por fortuna, las compañeras mujeres han avanzado enormemente, y ahora tenemos la segunda presidenta
mujer de la historia argentina que por fortuna supera ampliamente al primer caso, que mejor es no recordarlo, aunque es parte de la historia recordar lo que ocurrió. Pero hoy por fortuna hablamos básicamente de hace 2 siglos, entonces no tenemos que recordar a Isabel Perón, que encima era muy parecida a mi vieja. Isabel Perón tenía un aspecto muy parecido a mi vieja. A mí me daba miedo que esa que decía que la hija de Perón terminase siendo mi hermana, por el parecido de Isabel con mi madre. Entonces, ese primer triunvirato le da la orden a Belgrano: tenés que retroceder por lo menos hasta Córdoba y hacerte fuerte en Córdoba. Entonces Belgrano dice: vamos a iniciar el camino de vuelta, pero voy a aplicar mi experiencia en Paraguay. Le voy a dejar una tierra arrasada a los godos, como se les llamaba a los españoles. Entonces, el éxodo jujeño, que comienza el 23 de agosto del año 1812, se cumplió del año pasado el bicentenario. Esto de los bicentenarios, yo cuando preparaba la clase o la charla, primero pensaba, esto de los bicentenarios tiene que ver con los medios. Es decir, son los medios los que instalan primero el primer año, después los 5 años, después los 10 años, los 20, los 30, los 40, los 50, 1 siglo, 2 siglos, lo instalan los medios. Y después recordé que cuando cursaba la carrera y cursé historia medieval con una profesora que también que debe haber sido amiga de Carlomagno, ya hace 30 años, nos hablaba del milenarismo, cómo en los países occidentales se recordó el año 1000 como una cosa que se esperaba el fin del mundo, sin calendario maya, sin profecías mayas, se esperaba el fin del mundo. O sea que los medios lo que hacen son potenciar esa festividad, pero ya existe una cierta tendencia cultural de los hombres a poder recordar los aniversarios redondos. Lo que hace Belgrano es levantar al pueblo jujeño, que quería hacerlo, o sea, una voluntad muy firme del pueblo jujeño, que también uno lo ve leyéndolo a Belgrano, no era unánime. Había gente que no quería levantar, fue arrastrada, fue obligada. Belgrano inclusive amenazó con fusilar al que no quisiera levantar, al que quisiese dejar una plantación. Entonces, el éxodo jujeño, para que veamos que no todos estaban de acuerdo, para que veamos que no todo era consenso, el éxodo jujeño atraviesa por el costado la ciudad de Salta, no entra a la ciudad de Salta. Entonces, en Salta la toman sectores cercanos a los españoles y simultáneamente recibe la adhesión de la iglesia. Yo escribía en una nota que hice con la renuncia del Papa Ratzinger al papado en estos días, que la iglesia por lo general estuvo contra los sectores populares. Y recordaba algo que no se lo ha recordado en estos días, creo que fui el único, le dio muchas notas sobre esto. Cuando Bolívar inició una de sus revoluciones, hubo un terremoto terrible en Venezuela, y el obispo lo adjudicó a que el pueblo se había sublevado contra la autoridad colonial y que ese era un castigo divino. O sea, la iglesia tiene una larga trayectoria empuñalada contra el pueblo. Y el obispo de Salta, hay que recordar que Salta era una sociedad, sigue siendo una sociedad muy conservadora, el obispo de Salta salió a saludar con las campanas de la catedral que Salta se había sumado al orden colonial. Pero hay que recordar también que andaba Güemes por ahí hostilizando ya en aquellos años a las fuerzas españolas, a las fuerzas españolas. Después, cuando va a desarrollar la batalla de Salta, al final de esta historia, la batalla que se van a cumplir mañana, 200 años, Belgrano recibía información por parte del pueblo de Salta. O sea que ni todos estaban con los españoles, ni todos estaban contra los españoles. Los conflictos de toda sociedad viven permanentemente en la historia, están en la historia, y también los conflictos a lo interno de cada proyecto. En el proyecto colonial debía haber diferencias
entre los distintos exponentes, y en el proyecto liberador también había distintas posiciones. De hecho, le dan la orden a Belgrano de retroceder hasta Córdoba, y cuando se enteran que dio la batalla de Tucumán, prácticamente en Buenos Aires lo quieren matar. O sea, que había internas sumamente complicadas dentro de los dos bandos. O sea, cuando llegan a Tucumán, Belgrano se encuentra con que hay un sentimiento en la población de Tucumán que no quiere quedar desguarnecida frente al avance del ejército español, y recibe el apoyo de personajes de la alta sociedad tucumana. Un señor que se llamaba Arauz, que luego va a ser un caudillo muy importante, le da hombres, le da animales, o sea, caballos, mulas, para trasladar carretas, le da dinero. O sea que también hay un sector de la sociedad más distinguida de Tucumán que se juega fuertemente por la causa de independentista, y lo convencen a Belgrano de que hay que resistir, no se puede permitir el avance de los españoles hasta Córdoba y pasarse fuerte en Córdoba, porque después, si son derrotados en Córdoba, ya casi la revolución está perdida. Hay que recordar que todavía en esos años está combatiendo Napoleón en Europa, entonces no está libre España de mandar todos sus recursos para la reconquista de los territorios americanos. Pero era un momento en que la situación del proyecto independentista estaba sumamente complicada. Nosotros ahora lo llamamos Uruguay, pero en aquella época se llamaba la Banda Oriental por el costado oeste del Virreinato del Río de la Plata. Nunca había caído en manos de algún sector patriótico. Estaban los españoles que mandaban expediciones sobre el río Paraná. Todos conocemos la marcha de San Lorenzo, conocemos el revisionismo histórico que hicimos de la marcha de San Lorenzo. Febo asoma, nadie se tomaba la molestia de decirnos quién carajo era Febo, porque nosotros cantamos Febo y no sabíamos quién era Febo. Sí. Febo asoma es un modelo de educación enciclopedista y memorística que no busca que el estudiante piense. Ese es otro debate. Febo asoma, punto y coma, los zapatos de mi abuela son de goma y los míos son de acero para darle más trabajo al zapatero. Y hacíamos revisionismo histórico sin saberlo cuando éramos niños. Ese episodio, que está presentado como un gran episodio porque lo condujo San Martín, y San Martín es el gran héroe que no tuvo defectos, etcétera, etcétera, fue una batalla menor. Fue mucho más importante la labor que hizo Belgrano conteniendo el avance realista, porque eran fuertes en el Bajo Perú, en el Perú actual, los hostilizaban grupos independentistas en la Bolivia actual, en el Alto Perú, pero manejaban la Banda Oriental. Avanzaban en Venezuela, donde Bolívar sufrió distintas derrotas hasta que finalmente logró la independencia. En Sudamérica el panorama era complicado. Entonces, la grandeza de Belgrano fue leer lo que ocurría en términos continentales y dar respuestas políticas y militares. Las respuestas políticas requieren, en un momento de guerra, también un correlato militar. Y estimulado por el pueblo de Tucumán, Belgrano presenta batalla y se impuso el 24 de septiembre de 1812. Hay un momento en que Belgrano no sabe si ganó o perdió la batalla. Fue tal el fragor de la lucha, lo complicado que fue, que no tenía claro si había ganado o perdido. Pero finalmente se gana esa batalla y se pone al ejército de Pío Tristán en retirada. Yo quiero salir del relato simplemente de los hechos y que tratemos de pensar lo complicada que era la cuestión. Ahora nosotros nos subimos a un coche y los 300 kilómetros de Tucumán a Salta los podemos hacer en 2 horas, 3 horas. En aquella época eran caminos polvorientos, gran parte de las tropas eran infantería,
O sea que hay que caminar 300 kilómetros con fusiles al hombro, con bayonetas hay que caminar, con equipos al hombro, hay que caminar, las carretas nunca alcanzar. Hacer 300 kilómetros a caballo en esos caminos, con ese calor que hace en el norte hace calor en invierno, imagínense septiembre, octubre, noviembre, la batalla fue el 20 de febrero, entonces es realmente una dimensión épica solo concebible por el héroe colectivo. Es algo que nos escamotea la historiografía mitrista. Ustedes leen los libros de Mitre, que es el fundador de la historia argentina, y parece que no lo podía haber leído a Bertolt Brecht, que el ejército no era solamente el de Alejandro Magno, tenía soldados, pero no están borrados los soldados, no hay un pueblo que apoya, salvo un pueblo vacío, muerto, como cuando algunos dirigentes políticos hablan del pueblo como un esqueleto vacío prácticamente de Villique. Se va a marcha forzada que le va a permitir llegar hasta cerca de Salta a principios del mes de febrero. Mientras tanto, en Buenos Aires se crea una asamblea constituyente muy importante porque va en el camino de crear una constitución nacional y da algunas medidas que son verdaderamente revolucionarias, y pienso incluso que qué cosa mejor, o qué mejor hubiese sido la vida en nuestro país si se hubiesen aplicado esas medidas. Prohíbe los instrumentos de tortura. O sea, ¿qué hubiese sido de las policías sin instrumentos de tortura? 202 años después. Si se hubiese aplicado todo lo que decía la Asamblea del año 13, la vida en este país hubiese sido mejor. Abolió los mayorazgos. O sea, no sé si todos saben qué es un mayorazgo. Es una disposición que viene de la Edad Media, que el que hereda la fortuna paterna es el hijo mayor varón. A las mujeres ni justicia en aquella época. No es que yo esté de acuerdo con esto, pero siempre grafico la cuestión diciendo que las mujeres eran ceros a la izquierda. No es que yo esté de acuerdo. Para que las mujeres pasaran a hacer algo, tuvieron que luchar muy fuertemente desde el comienzo de la revolución industrial en los países centrales. El primer libro feminista es de poco después de la Revolución Francesa, una feminista teórica, y en 1840 y pico, cuando estaba el movimiento cartista, las mujeres, está muy bien esto del movimiento cartista que pide el derecho a voto, que nosotros también somos seres humanos, queremos también tener derecho a voto. Y en 1948 la ley Eva Perón le permite votar a las mujeres después de una larga lucha para lograr. Pero las mujeres no podían tener patrimonio a su nombre en la Argentina hasta 1969. Recién, cuando una reforma al Código Civil, en la época de Onganía, las mujeres pudieron tener patrimonio a su nombre. Entonces, por eso quiero destacar este tipo de cuestiones para que se vea lo revolucionario que fue las medidas de la Asamblea del año 13, pocos días antes que Belgrano acometiese la última de estas batallas que nos convocan hoy, que mañana se van a cumplir 200 años. Hay alguna gente que confunde los términos y dice que la Asamblea del año 13 terminó con la esclavitud. No es cierto eso, porque la Asamblea del año 13 era parte de una revolución burguesa y no hay derecho que la burguesía respete más que el derecho de propiedad, y los esclavos eran propiedad de sus dueños. Entonces lo que hace la Asamblea del año 13 es dictar la libertad de vientres. Los hijos de esclavos no van a ser esclavos. La esclavitud se termina en el año 1852. Pese a esto, es un proceso de la Asamblea que no llega a dictar una constitución, pero que va en el camino de separarnos cada vez más del colonialismo hispano, que permite acuñar moneda propia, que permite sacar de los documentos oficiales la que se llamaba la máscara de Fernando VII. Gobernamos en nombre de Fernando VII mientras no está. Y la continuación de esa asamblea es el Congreso de 1816, que decretó la independencia y que continuó en 1919 en Buenos Aires para decretar una constitución,
constitución unitaria que no reflejaba el sentimiento de los pueblos del interior, y por eso los pueblos no lo aceptaron y los caudillos de Entre Ríos y Santa Fe terminaron entrando a la ciudad de Buenos Aires. Digo todo esto para que se entienda que no hay política sin conflicto, es algo que tenemos que recuperar contra los que hablan de un porvenir o un presente en lo que todos nos pongamos de acuerdo. Cuando se habla de ponerse de acuerdo, de consenso en la política, tenemos que decir, miren lo que es Chile gracias al consenso, miren lo que es España, que todos los partidos plantean lo mismo y el pueblo no tiene la posibilidad de una opción que no sea neoliberal, porque todos los partidos, sean de derecha o de izquierda, son neoliberales. En España o en Italia pasa exactamente lo mismo. La política es conflicto. Entonces nos estamos acercando al momento, digamos, culminante, donde se van a juntar el héroe colectivo con el héroe individual. Venía Belgrano avanzando hacia Salta cuando primero pasó un tiempo cercano a un mes y medio organizando organizando sus tropas, recibiendo recursos económicos de Buenos Aires, otra vez la capacidad de Belgrano como economista para optimizar esos recursos que eran escasos. Una definición de cualquier manual de economía con la que estupidizan a los estudiantes de ciencias económicas dice que la economía es la ciencia que administra los recursos escasos. Con lo cual nos ocultan que en la sociedad en la que vivimos hay una gran cantidad de recursos que sobran para alimentar a toda la humanidad. No es que escasee la comida, hay hambre en algunos países porque la gente no tiene dinero para pagar la comida. Con esa tontería de recursos escasos ocultan que hay un problema de producción y distribución en la sociedad contemporánea. Pero los recursos que recibía Belgrano efectivamente eran muy escasos y él es un campeón en eso de optimizar los recursos. Después tiene un problema. Cuando se está acercando a Salta hay un puesto que se llama Portezuelo que presentaba una topografía que favorecía a los realistas, porque es un lugar donde el camino va hacia arriba, entonces y se angosta. Entonces se pueden apostar las tropas realistas y defenderlo con mucha facilidad. Y ahí el héroe individual se nutre del héroe colectivo. Vienen unos gauchos y le dicen, nosotros conocemos un camino para evitar pasar por el Portezuelo. Por ese camino vamos a llegar a Chachapoya, que estaba al norte de la ciudad de Salta, con lo cual Belgrano elude el cerco que le tenían tendido las tropas de Pío Tristán, da la vuelta sin que se dé cuenta, le manda un grupo para distraerlos, una pequeña partida para distraerlos, y otra vez apelo a la comprensión del héroe colectivo, porque no son solamente las tropas regulares, si se las puede llamar así, del ejército de Belgrano, son los gauchos que constantemente hostilizaban con una guerra que ya se llamaba de guerrillas montoneras. Si quieren sacar una lectura contemporánea de eso, pueden. No me voy a oponer, pero tenían un sentido muy distinto al que ocurrió hace 40 y pico de años cuando se hablaba de guerrillas montoneras. Con esas guerrillas populares se hostiliza a los españoles y Belgrano da la vuelta a la ciudad de Salta y coloca su ejército entre Salta y Jujuy, con lo cual le corta la retirada hipotética al ejército de Pío Tristán y es un terreno que lo favorece mucho más. Entonces el 20 de febrero se produce el combate durante unos minutos. El combate parece que no está claramente definido hasta que el ala derecha del ejército de Belgrano, digo ala derecha en un sentido puramente geográfico y no político, el ala derecha del ejército de Belgrano perfora al ala izquierda del ejército español y termina rodeando el ejército español y resulta no solamente un triunfo, sino una masacre de los españoles. Perdieron
400 hombres, el ejército de Belgrano perdió aproximadamente 100, quedó todo el ejército cautivo, rindieron su armamento y después Belgrano, demostrando que era un militar, era un abogado, era un economista, pero sobre todo era un humanista, les permite irse bajo la condición de que no vuelvan a empuñar las armas contra el nuevo país que está surgiendo. Entonces vemos que son dos proyectos que podía tardar un poco más o un poco menos, pero el proyecto colonial era un proyecto de opresión. El proyecto de Belgrano, el proyecto de San Martín, el proyecto de la independencia, el proyecto de tantos héroes y del pueblo que luchó contra el opresor español, era un proyecto de liberación. No quiero que se vea los límites que tenía ese proyecto de liberación, que en última instancia luego dio lugar a un nuevo pacto colonial con Inglaterra, pero no peleaban por un nuevo pacto colonial con Inglaterra, peleaban por la libertad, que después no se pudo ir más allá de un pacto de nuevo tipo con Inglaterra. No tiene nada que ver con la reivindicación de ese proyecto que necesariamente tenía que imponerse sobre el proyecto español, que era la opresión, que era la explotación de las poblaciones indígenas, que era la liquidación del pueblo sometido al sufrimiento de la explotación, la tortura, etcétera, etcétera. Entonces, solamente podía triunfar el proyecto liberador, y en ese proyecto, en esa gran película, la acción de Belgrano es decisiva. No hubiese sido posible si ese héroe individual no hubiese sido alimentado por el héroe colectivo. Reivindicar el héroe colectivo, el pueblo que construye su futuro, es el modo con el que tenemos para combatir contra los mitristas de hace 100 años, que son neoliberales ahora, que son destacamentos al servicio del imperialismo en los tiempos actuales. Bueno, muchas gracias.